Acompáñenme entonces, vamos a leer los versículos 1 al 22 de Génesis en el capítulo número 18. Dice así: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hecho, lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, bendito Rey soberano, por la bendición de poder estar aquí reunidos. Y esto es una prueba de tu fidelidad, de tu gracia, de tu amor y de la bendición que disfrutamos aquellos que por tu bendita gracia fuimos escogidos. Lejos esté de nosotros asumir que hay alguna virtud, alguna cualidad o algún mérito por el cual nos hayas llamado y hoy podamos estar reunidos en este momento específico en la historia de esta iglesia, de esta denominación, para que junto a ti, por el poder de tu Espíritu, Señor, podamos llevar a cabo tu buen propósito. Te pido que tu palabra surta efectos de bendición, de ánimo, de exhortación, también de reprensión, si lo quieres hacer así. Y que juntos, Señor, en el entendido del gran sacrificio que fue necesario para que fuéramos salvados y redimidos, hoy, Señor Dios, asumamos todavía con más compromiso, con más ahínco, con más anhelo, el llamamiento supremo que nos has hecho en Cristo Jesús. Gracias, Señor Dios, por la salvación bendita que nos has concedido en Cristo. Amén. Amén. Pues el día de hoy, amados hermanos, empezamos este estudio acerca del libro de Génesis en el capítulo 18, muy concretamente en este precioso versículo 19, que va a ser el pasaje clave durante nuestro evento y que a la letra dice estas preciosas palabras. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El día de hoy me propongo, amados hermanos, que tengamos clara en nuestra mente, claro en nuestro corazón,
que Dios nos ha llamado para sus propósitos eternos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para cumplir su llamamiento y cumplir sus propósitos. Esa fue la razón de nuestra salvación. También es muy importante entonces que sepamos que Dios no solamente nos alcanzó a nosotros, sino tenía en mente a nuestra familia. Eso es importantísimo. La iglesia, amados hermanos, tiene una comisión de parte de Dios y esta se lleva a cabo a través de la familia, y Dios está contemplando a tu familia. Tú me dices, yo todavía ni casado estoy. Pues siempre hay una incauta para un incauto y un incauto para una incauta. Y cuando menos te des cuenta, vas a llegar a ser cabeza de familia. Es cuestión de tiempo, si Dios lo concede. Si Él no viene antes, ¿verdad? Como les dije el otro día a los hermanos de allá de Toronto, ¿verdad? Ahorita que el Señor no ha venido y los que se quieren casar, Señor, no vengas, pero ya que se casaron, Señor, ven pronto, ¿verdad? Pero Dios tiene planes. Si Dios no viene, ¿por qué no sabemos cuándo venga? Sabemos que viene. ¿Cuándo? No sabemos. Pero tú debes tener una proyección a largo plazo y pensar en los planes de Dios para tu familia. Si ya la tienes en este momento o si la tendrás y Dios te conceda ese hermoso privilegio. Y también que por la gracia de Dios podamos, amados hermanos, de aquí en adelante confiar en la soberanía de Dios, asumiendo plena responsabilidad de nuestra descendencia. De eso se trata este mensaje. Y quiera Dios ayudarme para que verdaderamente sea de provecho para cada uno de nosotros. Vamos pues a este precioso versículo, Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Estas palabras, porque yo sé, son tremendas. El primer punto es necesario que sepas que Dios te llamó para sus propósitos eternos. Dios te llamó para sus propósitos eternos. Hace un momento, ¿verdad?, que estaba yo acercándome y escuchaba los aplausos y todas esas cosas llenas de entusiasmo, gloria a Dios. Qué bueno que podemos tener ese momento en el que podamos aplaudir por el hecho de estar juntos. Esto, amados hermanos, no es ninguna coincidencia. Esto fue algo que Dios decretó hace tiempo para que se llevara a cabo. No nos matamos en el camino porque Dios quería que escucháramos estas enseñanzas. Porque Dios, amados hermanos, nos llamó para propósitos eternos. Y yo me voy a centrar solamente en esas tres palabritas. Porque yo sé. ¿Quién dice estas palabras? Dios. Si hiciéramos una lectura somerita de este texto, digamos que la lectura somera la hiciera un carismático, o un semipelagiano, o un pelagiano, o tristemente un evangélico promedio, es muy probable que concluiría que este pasaje significa que como hasta ese momento Abraham ha mostrado una buena conducta, se ha ganado la confianza de Dios, por lo cual Dios dice, yo sé, este muchacho es un muchacho confiable. Pero nosotros, que sabemos un poco más que eso, que entendemos la dinámica de nuestra necesidad de la gracia de Dios, podemos ver en estas palabras mucho más que una perspectiva optimista de estas palabras, porque yo sé. Y esta es usualmente la traducción aprobada en la mayoría de nuestros textos traducidos al español. Pero una traducción más precisa y transliterada, o sea, tomando palabra del original y sustituyéndola por nuestro equivalente en castellano, diría algo así en el original hebreo, claro, ya traducido, dice así, porque yo lo he conocido, ¿para qué? Porque yo lo he conocido, ¿para qué? Eso es lo que dice el original hebreo. Y esto me llamó profundamente la atención. Cuando hicimos la tómbola, ahorita están de moda las tómbolas, ¿verdad? Entonces cuando hicimos la tómbola y a mí me salió la rifa del tigre y este primer pasaje, pues yo dije, no hombre, está suave, ¿verdad? Pero me sorprendió cuando me puse a estudiar por la implicación de estas palabras, porque yo sé.
Y el que sabe, por supuesto, es Dios. Pero Dios no es un ser que dependa de las circunstancias para reaccionar. Dios es el Dios que conoce, planea, ordena, decreta todas las cosas como han de llevarse a cabo. Y por eso, amados hermanos, ya de entrada sabemos que es mucho más que yo sé en virtud de la confianza que puedo depositar en Abraham. Te pregunto, para este momento en la historia de la vida de Abraham, ¿de verdad Abraham es muy confiable? Ya descendió a Egipto, ya se trajo a Agar, ya tuvo un hijo con Agar. Ha cometido varios errores. ¿Por qué Abraham ha llegado hasta este punto? Por la gracia de Dios. ¿Por qué has llegado tú a este punto? Por la gracia de Dios. Así es que Dios está diciendo lo siguiente acerca de Abraham: porque yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí. Es lo que está diciendo. Yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su casa después de sí. Yo lo he conocido para que mande a sus descendientes que anden en los mandamientos que yo, Jehová, les he dado. Porque yo lo he conocido para que mande a sus descendientes a que practiquen la justicia y el discernimiento. Porque yo lo he conocido para que mande a sus descendientes a construir una nación celestial. Y aquí estamos, una nación celestial, visiblemente cuando menos, ¿verdad? Así es que esto es maravilloso. Sin lugar a dudas, Dios posee, sí, conocimiento previo de las cosas y del propósito por el cual Él había llamado a Abraham. Pero es mucho más que eso. Como dije hace un momento, Dios lo ordenó de antemano. Dios lo decretó. Y cuando Dios decreta algo, se cumple sí o sí. Dios no está expresando aquí una esperanza. Yo sé, espero, es que ahora sí que le eche muchas ganas a Abraham. No, mis amados, esto no es algo contingente. ¿Han escuchado la palabra contingente? Contingente describe algo que puede o no suceder dependiendo de ciertas circunstancias. ¿Verdad? Como yo, ¿verdad? Me vine pensando, pero la contingencia fue, todo estaba en la camioneta, menos lo que necesitaba yo para predicar. Gracias a Dios que mi hijo trajo su computadora. Pero a Dios no lo toma nada por sorpresa, como a nosotros, que enfrentamos situaciones sujetas a contingencias. Esas cosas en las que hay probabilidad de que ocurran o no, pero Dios no enfrenta contingencias. No, mis amados, no depende Dios de nada ni de nadie. Dios no es un Dios que reaccione a contingencias. Y con Abraham estamos viendo que Dios providencialmente llama a este hombre. Nuestro Dios trino va a revelarle a Abraham en este momento específico de la historia el método de la justicia divina. Porque pensemos, ¿en qué contexto Dios le dice estas palabras a Abraham? O sea, porque la verdad es que te pones a pensar, bueno, espérame, va a destruir Sodoma y Gomorra, ya comieron, ya se van, y en la idea de, bueno, pues, ¿cómo me voy a quedar callado de decirle mi propósito a Abraham? Ahora, vamos a hacer un poquito de idea. En el capítulo 15 Dios nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios dio una promesa y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego en el capítulo número 17 encontramos que Dios hace pacto con Abraham y habla ahí de que Él bendeciría a sus descendientes y ellos debían llevar la señal del pacto. Él procede a circuncidarse y vamos a decirlo así, Dios le hace una visita mientras está convaleciente. Él está en la puerta de su casa. Eso dice mucho acerca de Abraham, porque ciertamente, aunque no era un hombre que pudiéramos decir, wow, qué confiable, ciertamente era un hombre que Dios ya estaba desarrollándole un carácter que llegaría a ser algo majestuoso. Dice que estaba a la puerta de su casa, ¿verdad? El sol ya cubría en la plenitud. Era un hombre pleno en un sentido, y ahí es cuando Dios viene y le dice, de aquí a un año te voy a dar un hijo. Y ya vemos, se ríe su esposa. Ahora es interesante porque ella está detrás de la cortina de la tienda, él está afuera atendiéndoles y Dios no le pregunta a ella, ¿por qué te reíste?, sino a su marido.
Él le dice, ¿por qué se rió Sara? Y el otro dijo, ¿a poco se rió Sara? Pues ¿cómo sabría? Y mientras le está dando la promesa de un hijo, y le dice, ya se va a cumplir lo que yo te prometí desde antes del capítulo 12, en ese momento dice que terminan del banquete, se levantan y Dios dirige su rostro junto con los otros dos varones en dirección de Sodoma y Gomorra, porque la iban a destruir. Y ahí es cuando Dios le dice cuál es su propósito. Dios está haciendo esta revelación a Abraham y nos lo muestra a nosotros para que veamos los dos caminos de la humanidad: o destrucción por hacer las cosas a la manera que se te antoja, Sodoma y Gomorra, o hacer las cosas según el propósito de Dios y el llamamiento de su pueblo a través de un hombre llamado Abraham. Dios le está diciendo, contigo voy a llevar a cabo una nación que debe distinguirse de los de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo lo haré? Haciendo de ti una nación grande. Pero para ese momento su hijo Isaac, todavía no nace. Y sabemos que no fue por Ismael. Así es que Dios este momento específico lo aprovecha para manifestar el propósito que Él tenía para Abraham y para las futuras generaciones, y que a través de ellos se creara una nación con unas instituciones impregnadas de verdad divina. Si tú lees el libro de Romanos, te vas a dar cuenta que el hombre, desde que salió del huerto del Edén, comenzó un alejamiento inexorable de Dios, que acabó en que Dios los fue entregando a sus concupiscencias. Y ahí está Abraham, un hombre que Dios llamó con el propósito de hacer de él, a través de él, una gran nación, y de traer, como sabemos, a nuestro glorioso Mesías. Dios va a comenzar a levantar profetas, que son los medios de la revelación de la voluntad de Dios a los hombres, y por supuesto, entre ellos el mismo Abraham, que es un profeta. Así que por el contexto estamos viendo cómo Dios va a llamar a Abraham, haciendo el contraste entre la destrucción de aquellos que siguen sus propias instituciones, sus invenciones, los que hacen estos castillos en el aire de lo que supuestamente va a permanecer en la tierra, y lo que realmente permanece en la tierra, que es el llamamiento de Dios y el propósito para su pueblo. Los que somos hijos de Abraham debemos mantener esa perspectiva. Abraham fue designado desde la eternidad pasada para cumplir el más noble llamado: ser un padre físico cuando estaba imposibilitado, pero más que eso, convertirse en nuestro padre en la fe. En ese que mostraría la manera en la cual Dios siempre ha salvado a los hombres, por la gracia, por medio de la fe. Fue la manera del antiguo pacto, es la manera del nuevo pacto, y eso se llama el pacto de gracia. Esta bendita manifestación de la condescendencia de Dios hacia criaturas caídas, a las cuales Él escoge desde antes de la fundación del mundo, hacerlos objeto de su gracia y su misericordia, para que cumplan su propósito. Porque yo sé, o mejor dicho, en la traducción transliterada, porque yo lo he conocido para qué. Y esto concuerda estrechamente con lo que dijo ya desde el versículo 17 y 18. Mira lo que dice en Génesis 17 y 18. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Muchos toman este pasaje para decir: sí, Dios ya lo cumplió, ya regresaron en 1948 y ahora sí, a través de esta nación Dios va a bendecir a la tierra. No, la Biblia nos dice que la descendencia no es un grupo de personas que étnicamente se identifican como familiares, sino esa descendencia es uno solo, y es Cristo Jesús. Dios, amado, ciertamente tiene en mente el crecimiento de Abraham, haciéndolo crecer a través de su descendencia para que se convirtiera, sí, en una nación poderosa que llegó a estar en lo que actualmente utiliza el Estado secular de Israel.
Sí, Dios cumplió su promesa de darle la vastedad del territorio al pueblo de Israel y lo cumplió con Salomón. Pero después de Salomón, todo se achicó. ¿Por qué? Porque Dios no tenía en mente algo meramente terrenal. Dios tiene en mente algo superior que es celestial. Y por eso Dios invadió la tierra para ser una nación celestial en Cristo Jesús. Dios, amados hermanos, Dios nos va a dar la gracia para llevarlo a cabo, pero tenemos que depender de Él. No está en nuestra capacidad hacer estas cosas. No está meramente en nuestra capacidad natural. Dios va a hacer la obra y la está haciendo. Y aquí está la prueba. Ahora, por favor, yo no pretendo que somos la única iglesia que podemos llamarnos la nación celestial. Cuando estamos hablando de la nación celestial en la tierra, estamos hablando de todos aquellos que han depositado su fe en la persona y obra de Jesucristo. Y solo en eso, entre los cuales nuestro anhelo como denominación es llegar a ser lo más fieles posibles al texto bíblico en la manera en la que gobernamos la iglesia, en la manera en la que llevamos a cabo nuestras liturgias, en la manera de administrar los sacramentos. Pero amados, no somos los únicos creyentes y debemos ser humildes en ese sentido. Pero ciertamente Dios dice que nosotros ya somos una gran nación que se está estableciendo aquí en la tierra. Filipenses 3:20 es uno de mis pasajes favoritos. Pablo les dice a los hermanos, mientras los está exhortando a que se mantengan alertas de esos que pueden desviarlos de este propósito del que estamos hablando, él les dice en el versículo 20 en Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Se lo dice a los filipenses. Los filipenses vivían en una ciudad muy importante en el imperio de Roma. Era una colonia, era una ciudad con un estatus casi equivalente al de la metrópoli Roma. Y entonces los filipenses se sentían hechos a mano. Así como los cordobeses, ¿verdad? Pero les dice, no, eso no es lo que te hace grande. Es el llamamiento en Cristo. Más es una expresión de contraste, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero mientras estamos, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Y somos qué? Embajadores. ¿Y qué debemos hacer? Representar el reino. Vivir las normas del reino. Hebreos 11, 13 al 15 también nos habla de esto. En medio del pasaje que nos habla del testimonio de la fe en la vida de los hombres del antiguo pacto. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Incluye a Abraham, a Sara, a Jacob, a Rebeca, a todos ellos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham salió de Ur y era un hombre acaudaladísimo en Ur de los caldeos, pero él buscaba algo mejor. Y tú y yo debemos buscar algo mejor, pero mientras lo buscamos, estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra debemos tener hijos y tener casas y echar raíces. Así nos movemos los cristianos, oscilamos entre dos extremos, ¿verdad? En el extremo de, ya ven, Señor, pero pues, mientras no vengas, yo debo ser fiel y debo estar trabajando y haciendo y teniendo una perspectiva de largo plazo. Bueno, no una de nuestras acusaciones acerca del pensamiento dispensacionalista es esta idea escapista que a veces hay en este tipo de doctrinas. Tú y yo no debemos ser escapistas. Estar esperando ya que venga, porque lo triste es que están esperando al anticristo para que después de eso, en 7 o 3 años y medio, venga el Mesías. No, pues ya está fácil, ¿verdad? Y están esperando al anticristo. Tú y yo todos los días dependemos de Cristo, de su Santo Espíritu, y que venga cuando quiera, pero que nos halle siendo fieles. En eso se nos va a ir la vida. Y es más difícil de lo que pensamos, porque tenemos un primer adversario que somos cada uno de nosotros mismos.
Bendita sea la gracia, bendito sea el perdón, bendita sea la justicia de Cristo que nos reviste, amados hermanos, por la cual podemos levantarnos de la postración que a veces la realidad de lo que somos nos presenta, ¿verdad? Y por la gracia nos levantamos, ¿verdad? Y gracias, Señor, por tu misericordia, y seguimos adelante. Pero con un propósito claro. Dios nos conoció para algo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice. Segunda de Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero mientras esperamos, trabajamos. Tenemos claridad de propósito. Tenemos claridad de propósito. Amado hermano, recuérdalo. Dios nos llamó para sus propósitos eternos. Pero mientras estamos en la tierra, ejercemos aquello que Dios nos ha mandado. Tenemos un llamado singular a un elevado propósito. Dios llamó a Abraham y con Abraham llamó a sus descendientes, entre los cuales estamos nosotros, para que lleguemos a ser esa nación celestial en la gloria, pero ya manifestándolo aquí en la tierra. Por eso mismo fuiste tú llamado por medio de la fe para ser parte de la nación celestial. Y esta nación celestial ya está invadiendo el planeta. Parece de repente que nos están por ganar la batalla, pero la guerra está ganada. Pero tengamos claro eso, mis amados. Número 2. Es necesario que sepas que Dios te alcanzó teniendo en cuenta a tu familia. Dios nos llamó a Abraham a él solo y a su mujer a él solo. A veces en nuestra idea de una relación personal e íntima con Dios, nos olvidamos de la dinámica colectiva a la que Dios nos ha llamado como iglesia. Toda la idea de los pactos de Dios siempre son el creyente y su familia, sus descendientes. Vuelvo a leer Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará ¿a quién? A sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, bueno, básicamente este pasaje es, yo lo voy a hacer, pero ellos tienen que hacer lo suyo. Y no porque haya un asunto de contraprestación, pero Dios soberanamente va a actuar y nosotros debemos asumir responsabilidad, como dije, y eso implica a nuestra familia. Porque yo sé, o como estamos viendo en esta mejor traducción transliterada, porque yo lo he conocido ¿para qué? Para que tengas una familia para la gloria de Dios. Para eso es tu familia. Muchos no saben para qué se casan. Confieso, no tenía muy claro para qué me casé cuando me casé. Me da culpa. Pero el Señor, bendito sea, ¿verdad? Que nos abre los ojos llegado el momento. Recuerdo cuando empecé a estudiar esto de la teología reformada y dejé de pensar en esa inmediatez de las cosas, ¿verdad? Porque yo estaba en un contexto en donde todo era prosperidad y éxito y cosas materiales, ¿verdad? Y todo eso tiene su lugar, pero no es la razón de ser de nuestro llamamiento. Yo quería llevar a mi esposa para acá y para allá y viajes y no sé qué, y nunca se pudo. Bendito sea Dios que nunca se pudo. Si no me hubiera yo perdido, ¿verdad? Pero te digo una cosa, ha sido extraordinario. Cuando dejé de buscar eso, Dios lo ha hecho. Y entonces ya no se trató de, ay, qué bueno y qué bueno soy, qué increíble ser humano. Es la pura gracia de Dios. Amado, perdón, paréntesis, ¿estás disfrutando de la gracia de Dios? Es glorioso que tengas un carro, ay, está re viejo, pero tienes, otros ni tienen. Todo lo que tienes es lo que Dios te ha querido dar y deberíamos comenzar a disfrutarlo hasta que se te olvide la computadora, ¿verdad? Dios nos ha conocido. Es la misma promesa para ti porque eres descendiente de Abraham. Cuando Abraham recibió esto, él se dio a la tarea de transmitirlo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros lo hemos recibido y lo pongamos en práctica y lo transmitamos. Dios quiere alcanzar a tus hijos. Y eso te va a llevar la vida. Y vas avanzando en el tiempo, como te decía, ¿verdad? Y conocí esto en las doctrinas de la gracia, y luego la teología reformada, y luego empecé a entender otras muchas cosas.
Y mis hijos fueron creciendo, ¿verdad? Y de repente ya era yo abuelo. Y cuando me hice abuelo, les he platicado a muchos de ustedes, mi corazón se hizo como de pasa porque me di cuenta que soy completamente incapaz de poder hacer algo por ellos si Dios no lo hace conmigo. Estamos en tiempos inéditos, hermanos. Estamos en un tiempo de transformación de todo lo que conocimos. En términos materiales, pues, en términos de las comodidades que tuvimos, ¿quién sabe qué va a pasar? Ahora, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero una cosa es clara, Dios seguirá estando con nosotros. No somos la primera generación que le pasa. Da miedo, pero a la vez, qué emocionante, ¿verdad? Qué emocionante, qué desafiante tener que depender ahora completamente de Dios y dejar atrás lo que considerábamos que estaba ahí seguro. Exactamente como Abraham, en un sentido. ¿Y qué vamos a hacer? No tengas hijos porque vienen a sufrir al mundo. Es carísimo tener hijos. La pregunta es, ¿y cuándo ha sido barato tener hijos? ¿Cuándo? No, es que las mujeres se mueren cuando paren hijos. Pues sí, es cierto. Siempre ha sido una lucha vida a muerte. Cuando un niño está naciendo, la gestación de un hijo. Así que, amados hermanos, debemos empezar a valorar las cosas que Dios nos da y entender verdaderamente que Dios ha contemplado no solamente tu individualidad, sino ese aspecto de la comunidad, pensando en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. No tengas miedo. Ahora los muchachos se casan más grandes, lo entiendo, están pasando cosas tremendas. Pero deja de perder tu tiempo en el Playboy, en el Playboy, también Playboy, en el PlayStation, en esas cosas. De eso arrepiéntete, ¿verdad? Pero también de jugar el PlayStation, ¿verdad? No sé, eso fue del espíritu, yo no tuve nada que, no estaba en el script. Dios te ayuda a encontrar una mujer piadosa. Es la cosa más difícil que hay. Y chica, Dios te ayuda a encontrar un chico piadoso. Pero no existen chicos piadosos perfectos ni chicas piadosas perfectas. Así es que, amados, tenemos que cambiar el chip. No podemos seguir con esta mentalidad del evangélico promedio. La vida está difícil, los hijos son muy caros, hay que tener perrijos y gatijos. Eso hay que sacarlo, eso es de Satanás. Creámosle a Dios. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo son. Y luchemos por ellos, peleemos por ellos. ¿Por qué te los tienen que querer educar y adoctrinar? ¿Por qué? ¿Por qué te los tienen que bulear? ¿Por qué te los tienen que maltratar? Ya con lo que reciban de tu parte será más que suficiente. ¿De verdad? Ay, los tienes en un esferito de cristal. Pues deberías estar 2 días en mi casa para que veas, ¿verdad? Te invito. Y no estoy diciendo que pequemos, pero, amados hermanos, cambiemos el chip. Revelémonos. No tenemos por qué conformarnos. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios nos dijo, multiplíquense, fructifiquen, conquisten. A lo mejor nosotros pasemos al olvido, pero quizá nuestros hijos y nietos puedan hacer un cambio en este mundo que se está yendo como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La tristeza. Sí, va a acabar destruido. Sí, Dios ha prometido que lo va a destruir. Nos gozamos no solamente en su gracia, nos gozamos en su justicia. Pero entre tanto, hay más a quienes alcanzar, empezando por nuestros hijos. Oye, pero yo no tengo hijos. Pero puedes adoptar. Hay allá afuera niños a los que les puedes cambiar el destino. No, pero pues es que no son mis hijos. ¿No fue lo que Dios hizo contigo y conmigo, adoptarnos? Yo, si fuera Dios, no me hubiera escogido a mí. A varios de ustedes tampoco, ¿eh? Pero Dios es un Dios de gracia, mis amados.
Y esta promesa sigue vigente porque yo sé, yo los he conocido para que manden a sus hijos y a sus casas después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham y sus descendientes lo que ha hablado acerca de ellos. Porque yo sé, o mejor dicho, porque yo los he conocido para qué. Tremendo. Tremendo, mis amados. Esto solamente se cumple en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, por esa bendita gracia. Oh, bendita gracia. Éramos unos completamente desahuciados, pero Dios nos alcanzó. Para poder cumplir la ley de Dios tenemos que ser llamados por la gracia, por medio de la fe. Por eso Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No porque tengamos las capacidades de hacer esto es que lo haremos, es porque hemos confiado en Dios, es porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Versículo 16 de Romanos 4. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es por la fe, es por conocer a Dios y actuar conforme a lo que sabemos de Dios. Yo me conozco muy bien y sé que no tengo la capacidad, pero cada que voy conociendo a Dios y Él se da la tarea de mostrarme su fidelidad, estoy seguro que Él hará la obra. Me gusta mucho este versículo. Decimos, yo conozco a Dios, gloria a Dios. Pero otra vez, mira lo que dice Gálatas 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y aquí Pablo va a reprender a los Gálatas. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar, para esclavizar? Así es que de ti, de mi amado hermano, de nosotros, los escogidos, se dice, porque yo sé, o mejor dicho, en una traducción más adecuada, porque yo los he conocido, ¿para qué? De aquí en adelante, número 3. A partir de hoy, estos días que vamos a estar aquí reunidos, en cada predicación que estés escuchando, toma nota, escribe, ¿verdad? Algunas van a ser a esta hora, ¿verdad?, en las que da el mal del jabalí, ¿verdad? Y algunos me están diciendo que sí a todo, ¿verdad? 3 chuletas y un montón de puré hacen efecto, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que las vamos a grabar. Pero de aquí en adelante, confiemos en la soberanía de Dios, en su soberana voluntad, pero hagamos lo que nos toca por medio de la fe, en la gracia. Gálatas 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esto es para ti, no nada más es para Abraham, esto es para ti y para mí, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé, porque Dios te ha conocido para qué, y Dios me ha conocido para qué, y a nuestros hijos los ha conocido para qué. Abraham, sus descendientes, concretamente tú y yo y nuestros hijos, recibimos el mandato de continuar con este llamado y de trabajar porque nuestros hijos y ellos a su vez, su propia casa después de nosotros, nos mantengamos firmes, encendida la llama del Evangelio. ¿Qué logra esto? El Santo Evangelio. El Evangelio de la gracia de Jesucristo. Hacer memoria de sus virtudes, cualidades, de sus atributos, de su bondad, de su fidelidad, aprovechando cada momento para orar, darle gracias a Dios por los alimentos, darle gracias a Dios por las pruebas, darle gracias a Dios por cada situación en nuestras vidas, rogar, suplicar por cada desafío, por cada problema, haciendo nuestros devocionales familiares. Pero la verdad es que no es suficiente orar por nuestra familia. Amados hermanos, debemos enseñarles la palabra de Dios. Nosotros mismos debemos ser diestros manejando la palabra de Dios. Los varones, las damas también, por supuesto.
Que nuestros hijos se vuelvan diestros en el manejo de la palabra. La pregunta es, ¿conoces lo que debes transmitirles? Debemos aprender a girar órdenes como hombres y mujeres de Dios. Dios nos ha llamado, al igual que a nuestro Señor Jesucristo, para ser profetas. No para que venga nueva revelación, sino para hablar de la revelación que ya fue dada. Como reyes, ¿cómo? Gobernando. ¿Y qué es gobernar? Servir a los demás. En el reino de los cielos, gobernar es servir a los demás, no servirse de los demás. A veces tenemos que servir ordenando, pero a veces humillándonos, siendo sacerdotes, haciendo culto. Debemos cuidar a nuestros hijos, pero también debemos pensar en los demás que no son nuestros hijos y que tengan alguna relación con nuestra casa. La señora del aseo cada vez es menos frecuente, ¿verdad? Y por eso cada vez las casas están más sucias, pero bueno, es otra cosa. ¿Tienes una señora que hace el aseo en tu casa? ¿Ya le predicaste? ¿Eres empleador? ¿Eres patrón? Yo recuerdo que una vez, por cierto, tremendo lo que le pasó a este hombre, acabó ejecutado, pero resulta que tuve una relación de amistad con un hombre que algún tiempo hizo una profesión de fe en Cristo. Y entonces él ya era creyente y tenía un taller de vehículos que daba mantenimiento a flotillas de empresas y le iba muy bien. Entonces un día voy a su taller, me lo presumió, y allá al fondo estaba ahí, así había un luz y sonido allí y una muchacha bailando, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. Y me quedé pensando y me fui. Luego le dije, oye, yo no decía hermano en ese tiempo, ¿verdad? Le dije, oye, tal persona, ¿por qué tienes una Virgen de Guadalupe ahí en tu negocio? No, es que mis trabajadores. Le dije, con todo respeto, el dueño del negocio eres tú. Y lo que deberías enseñarles es la palabra de Dios. Y yo todavía era un carismático medio pagano. No podemos hacer concesiones. Porque ahí habla no solamente de nuestros hijos, habla de los de nuestra casa. ¿Eres empleador? Por esto Dios nos llamó, amados hermanos. Dios decretó que hoy fuéramos su pueblo. Y tiene en mente a tu familia. Y Dios nos está lanzando el reto y el desafío. Yo soy el más inadecuado, lo digo con toda sinceridad, con todo respeto, pero yo soy el más inadecuado para venir a hablarte de estas cosas. Pero he aprendido una cosa: su gracia es suficiente. No necesitas otra cosa, sino ese bendito evangelio. El evangelio de la gracia, Cristo en el centro. Tu Señor, tu Redentor, el que te liberta, el que te da descanso en medio de las tribulaciones y circunstancias de cada día. De ese Jesús, que por la gracia de Dios ahora es nuestro Señor, es a quien yo te dirijo la mirada para que podamos cumplir esto. Sin Él no se puede. Pero además, si no se puede, yo no querría. Y que Dios bendiga su palabra. Dios te ha conocido para que lleves a cabo su propósito. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu preciosa misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus cuidados, por la ternura con la que nos has tratado, Señor, cuando hemos sido torpes, cuando hemos sido desobedientes, cuando hemos pecado, y a veces no con ternura, también con azotes, pero porque nos amas. Y hoy venimos delante de ti una vez más para rogar, suplicar, pedir, implorar que nos des esa gracia, que estemos conscientes, claramente conscientes de nuestra gran necesidad de tu gracia, no para usarla como pretexto para libertinaje, no para usarlo como pretexto para no hacer lo que nos toca, sino para cumplir lo que nos toca. Oh, tu santa gracia que constriñe, tu santa gracia que motiva, tu santa gracia que nos levanta, la santa gracia que nos sostiene, la que nos lleva a arrepentirnos, la que nos lleva a derramar lágrimas de tristeza por nuestros pecados. Bendita gracia, precioso evangelio de tu Hijo, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, sin pecado, sin mancha, muriendo en una cruz por nosotros los más
horrendos pecadores, para pagar por nuestras culpas. A ese Señor Dios hoy invocamos, al resucitado sentado a tu diestra, para que de tu Santo Espíritu recibamos la porción de gracia para llevarlo a cabo. Recibe toda la gloria, amado Rey soberano en Cristo Jesús. Amén.